idea era preguntarle primero sobre hacer, digamos, un recorrido de las películas, desde las más actuales a las anteriores, y después le vamos a hacer algunas preguntas más generales sobre el oficio. Bueno, un poco retomando lo que hablamos recién, queríamos preguntarle cómo fue el trabajo en la última película, Juntos para Siempre, cómo fue el trabajo y bueno, y también si está trabajando en algún proyecto actualmente. Yo estuve trabajando en la película Juntos para Siempre. La tomé con un semiarmado, diríamos. Ya tenía algunas secuencias armadas, entonces me llamaron, me vincularon en ese proyecto y estuvimos trabajando. El trabajo fue muy bueno, o sea, muy interesante a partir de su director, Pablo Solars, y donde, no enfrentamientos, pero en cada secuencia se discutía, se hablaba las posibilidades. Yo siempre, por lo general, lo que brindo es, no es que trabajo concretamente con el director en ese momento, me encuentro más libre trabajando solo la secuencia y luego yo la presento, diríamos, en el fin de semana, que posiblemente le estoy brindando media hora de armado y donde él luego la analiza en ese fin de semana y me puede llamar y sugerir cosas o decirme, mira, yo no tenía pensado esto hace así, 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 así. Entonces yo siempre hago una propuesta, que luego la podemos discutir, dialogar, a ver cómo vemos en el rol de la película. Y a partir de ahí, bueno, algunas estoy en desacuerdo totalmente. Igualmente yo acepto porque él es el director o el productor o lo que sea, pero muchas veces yo no estoy de acuerdo y le digo, mira, me parece bien, va esto en la película, pero a mí me parece mejor el otro armado, por tal y tal. Yo doy los motivos por qué me parecen mejores los armados. Pero igualmente se llegaron a puntos, o sea, muchas veces algunas secuencias, bueno, hacíamos un 50-50, la mitad de él, la mitad mía, otras no y así, pero se fue trabajando muy bien, no hubo inconvenientes en la película en general. Igualmente para mí es un poquito larga, más que nada en el final, pero uno va descubriendo esas cosas al tiempo, diríamos al mes y medio de haber finalizado la película. Cuando uno se libera de eso y ya está en otro tipo de cosas, entonces la ve y ahí descubre por qué no hice esto, porque hubiera sido mejor. Son esas cosas que uno está muy atado a ese proyecto, elaborándolo y de pronto descubre ese tipo de cosas. Así que más o menos eso, el trabajo en la película fue. Claro. Bueno, sí, cómo no. Un poquito más atrás en el tiempo, queremos preguntarle sobre Memoria del Saqueo del 2003 de Fernando Solanas. Sí. Esta película que retoma de ese momento tan complicado de la historia argentina. Sí. ¿Cómo fue el trabajo en esta película? También teniendo en cuenta el uso de imágenes de archivo, de los cacerolazos, todo eso, ¿cómo se trabajó? Bueno, en Memorias del Saqueo también participo no desde un comienzo, sino con algo ya elaborado. Por un sistema, o sea, que tiene Pino, o sea, que nos conocemos hace muchísimo tiempo, y él lo que tiene es lo siguiente, supongamos, no sé si fue la primera Memoria de Saqueo o fue una antes, no me recuerdo, en esta serie de 6 documentales que he realizado. Entonces, suceden este tipo de cosas, suponete a mí, creo que Memoria de Saqueo me dio una secuencia que era de mapuches, sobre su vida y además diríamos, en la pelea de las tierras que estaban teniendo. Bueno, estaba un asistente y yo estaba armando cosas ahí de Memoria del Saqueo, porque es bastante caótico, Pino, en el trabajo en sí. Porque muchas veces vos estás trabajando, te explica una cosa, vos estás trabajando y él ya está reformándola y vos resulta que estás trabajando sobre lo que te dijo y en definitiva la estás reformando y después te dice, no, mira, ¿qué te parece esto? Bueno, en definitiva estaba esta secuencia de mapuches y me dice, mira, ya está todo ese material de mapuche, ¿por qué no lo mirás y le das un armado? Miré el timeline del Avid y eran 8 horas de material, de eso solo. Entonces yo ya agarré y le dije, mira, escúchame, Pino, mira que esto voy a demorar 2 semanas. Me dice, bueno, le digo, mira, un día es de visionar todo, qué sé yo lo que hay ahí adentro.
es mirar todo. Y después empezar a seleccionar y después armar. En definitiva, sí, fueron 2 semanas de trabajo. Esa parte de los mapuches duró 45 minutos. ¿Qué se podía comprimir un poco? O sea, diríamos, pero ¿qué sucede? Dura 45 minutos. En definitiva, cuando lo vio, dijo, sí, bueno, está bien, pero después lo sacó de la película. O sea, quedó el armado para una posterior película que posiblemente sean los pueblos originarios, no sé lo que hará. Todavía no apareció eso, yo no lo he visto. Entonces, ¿qué sucede? Se trabaja de esa manera, un poco caótica, y van apareciendo recursos de que los vas pidiendo o aparecen de sus amistades o cosas por el estilo, de informes de televisión y cosas así. Tiene muchísimo material. Lo que pasa es que te digo que es bastante caótico. Ahora estuve trabajando en una película de él, que hará mes y medio, terminé, una cosa por el estilo, que es, la temática es, que no me acuerdo. Bueno, ya me va a aparecer cuál es. Igual eso más o menos la temática va por una línea. No, es esa, ferrocarril, no, ya está. Oro negro, petróleo. Bueno, oro negro. Y me llamó y me dijo, mira, son 2 o 3 días. Bueno, digo, bueno, voy ahí a verlo. Y yo lo miré y le digo, no, esto no son 2 o 3 días. Le digo, porque luego está pidiendo, mínimo son 2 o 3 semanas. Bueno, ahora empecemos. Estuve 2 meses y medio ahí, trabajando. En definitiva se cerró la película. Pero viste, además es una persona que tiene estos problemas. Bueno, no, está muy larga, hay que ajustar. Bueno, ajustamos. La dejo, suponete, en 1 hora 50. Bueno, perfecto. Eso fue un viernes. El lunes viene y me empieza a integrar otro tipo de materiales y entonces eso otra vez se alarga. Y otra vez, entonces es bastante caótico trabajar con él. Igualmente es interesante, me parece una persona importante dentro del cine nacional, ¿no? O sea, tanto de la parte de ficción como la de documentales. A mí me parece muy bueno él. Pero en Memoria del Saqueo fue más o menos también lo mismo. O sea, hay una estructura que él me presenta y luego la vamos elaborando, reformando o integrando cosas, pero no es de que yo entro desde un comienzo, porque o sea, él me da la sensación muchas veces de que tiene la idea general de la película, pero no la tiene secuencialmente, que yo diga, va esto. No, se va elaborando, o sea, el guión se va elaborando en el hábito, moviola, lo que sea en ese momento, ¿no? ¿Me entendés? No es fijo que tiene determinadas cosas. Y así. A él se le viene ocurriendo tal cual. Bueno, una cosa un poco que estuvimos charlando antes del tema de los actores, también nos interesa saber de los actores estrellas, cómo se trabaja desde el montaje, digamos, si hay algunas preferencias o injerencias que tenga el actor estrella a la hora del montaje, o el montajista sabe qué plano, qué perfil favorecer o no, ¿cómo se da eso? No, mira, en los armados, o sea, yo lo que puedo explicar es mi metodología. Sí, seguro. Después otra gente no sé cómo arma. Yo, supongamos, al informe de cámara y dirección los tiro. Yo lo que quiero es el material bruto total. Claro. A partir de ahí leo en el libro, o sea, cuál es el objetivo, y a partir de ahí yo voy seleccionando, porque muchas veces, suponete, una toma de que dura 3 minutos y en el minuto la cortaron por X problema técnico y te la dicen no. Y posiblemente en ese minuto encontrás 2 o 3 frases que son mucho mejores que las tomas seleccionadas o las que vienen. Entonces yo por eso, yo voy seleccionando de todo el material, suponete, una secuencia de 1 minuto y voy mirando frase por frase, y me acuerdo también de las intervenciones del actor e igualmente del acompañante, de sus gestos y cosas por el estilo, donde ahí a mí me encanta, o sea, porque rescato todos esos elementos. A mí eso es lo que me interesa. O sea, sentir al otro personaje, no quedarme en este. ¿Me entendés? Entonces, yo trabajo de esa manera. No es de que hay un determinado actor o cosas por el estilo. No, me parece que son todos más o menos. Hay algunos, bueno, que son trabajosos. Claro. Y otros, no son tan trabajosos, pero son muy cameleros. O sea, tienen todos esos tics, viste, que sabés, de que lo ves en todas las películas y en todo ese tipo, bueno, todas esas cosas tienen determinados actores.
la gran mayoría, y hay otros, bueno, notas de que o es muy noble y cosas por el estilo, entonces tenés que ir protegiéndolo. Muchas veces no podés, te sugiere que tenés que ir a determinado plano, pero lo matás y lo mandás. Sí. Entonces agarrás y te quedate en el contraplano. Claro. ¿Viste? Entonces, uno, o sea, la función que para mí tiene el montaje es todo eso, o sea, ir buscando todo este tipo de cosas e igualmente, ¿viste? Ir protegiendo todos los otros elementos, o sea, tanto actoral como de fotografía, de cámara y cosas por el estilo. Claro. ¿Viste? Pues vos podés tener una cosa interesante, pero posiblemente está mal de cámara, ¿viste? O de luz. Entonces, sí, bueno, lamentablemente no va, ¿viste? Entonces estás cubriendo todas esas facetas, diríamos. Claro, perfecto. Bueno, y después también, obviamente, la película que le deben preguntar siempre es Los Velázquez de Pablo Sir de 1972. Queríamos preguntarle en general, como lo que recuerde de cómo se realizó. Yo agarro y te digo más o menos lo que yo recuerdo. También es una película que me venía de segunda o tercera mano. Ah, claro. Porque venía muy complicada la película, más por los momentos políticos que se vivían en ese momento. Y además Pablo, te digo concretamente, ya estaba por fuera de la película, además no le interesaba, diríamos. Para mí, desde mi punto de vista, posiblemente sí, pero él estaba en otra cosa. Entonces la asume, me acuerdo, Lita, con Miguel Montes, que era el director de fotografía, y la esposa de él, que era muy buena chica, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, María Antonia Locatelli, que era así, los dos provenían de la escuela de Santa Fe. Ah, de la escuela de Birri. De la escuela de Birri, provenían de ahí. Y bueno, tenían contacto y ellos, me acuerdo que ya estaba prácticamente filmada la película. Cuando yo entro, ya me presentan todo el material, lo empiezo a elaborar todo de nuevo. Fue filmada en la escuela Ramón Falcón. Sí, ahí adentro. No entendés, ¿viste? No entendés nada de eso. Wow. Estaba ahí dentro, ahí en La Plata, camino a La Plata. Entonces, se iba trabajando, pero ¿qué sucede? Cada uno estaba en su cosa y nadie le podía dar el corte porque nadie era el director. Entonces, esa película quedó totalmente inconclusa. Y además, yo lo que sentía es que, para mí, te digo, a las distancias estamos hablando de 40 años, más o menos, sí. Me acuerdo de que era un personaje de ficción, pero le querían dar una connotación política, ¿viste? Y él, lo que yo más o menos me acuerdo, era una especie de Robin Hood. Sí. Bueno, entonces le querían dar, ¿viste? Una cosa de montonero, claro, no sé, ¿viste? Y no ser, para mí. No daba. Ahora, tenía muy buenos escenarios, estaba muy bien hecho todo lo que tenía. Pero después esa película quedó ahí archivada. Si vos me decís, casualmente tuve un pequeño desencuentro con Lita, pues no sé dónde escuché que dije que yo le había tirado el material. No me acuerdo, te digo sinceramente. Después ella me hizo entrar en duda, pero yo no me acuerdo nunca de haber tirado materiales de esa índole por miedo, cosas por el estilo. Éramos inconscientes en ese momento, esa es la verdad. Si no hubiesen llegado hasta ahí, tal cual. Bueno, otra película también por la que queríamos preguntarle es La Hora de los Hornos, también volviendo a Solanas y Getino, el 68, que la película tiene 3 partes, cómo se trabajó desde el montaje en esta película. No, te digo, yo no intervení en la primera parte. La primera parte, que es la más, diríamos, cinematográfica, sí, y la que es más, diríamos, publicitaria. Sí, fue la más difundida. No, pero publicitaria en el ritmo que tenía, porque él era un número 1 en la publicidad, Solanas, en ese tiempo. Y él tenía una productora que se llamaba Swing Producciones, donde tenía mucha gente trabajando. De ahí, yo te digo, gente que salió con él de esa productora, Raúl de la Torre, Fisherman, Humberto Ríos también estuvo, mucha gente estuvo ahí en ese contorno. Bubi Estañaro, Aníbal Libenson, todos trabajando para Solanas Producciones o Swing Producciones, porque tenía mucho trabajo de publicidad. Y luego él agarra, me acuerdo que hace un viaje a Europa, regresa, y comienza a elaborar La Hora de los Hornos con Octavio Getino, y queda toda la productora en manos, o sea, él por fuera,
y empieza a trabajar la otra gente a nivel Raúl de la Torre iniciándose en publicidad, Fisherman, viste, toda la gente ahí trabajando. Y él comienza con la obra de los hornos, donde a mí primero me hace un ofrecimiento, después yo no lo hago, y la primera parte la hace Antonio Ripoll. Y Antonio Ripoll trabajaban en una única moviola que había 16 milímetros, en Alex, de 6 de la mañana a 10 de la mañana, 4 horas por día en ese horario, por un problema de seguridad. ¿Viste? O sea, era una película oculta, nadie tenía, suponete, entraban a copiar algo y por ahí le ponían, yo qué sé, la niña va cantando de título, y posiblemente tenías un piquete, una huelga, no sé de qué, ¿viste? O una manifestación o cosas por el estilo. Bueno, entonces, él armó, la primera parte la armó él. Y en la segunda, y creo que parte de la tercera, estuve yo, que es más testimonial sobre personajes del movimiento peronista y las huelgas y toda la gente. Ahí es donde yo participo. En la primera parte cinematográfica, que rompe totalmente un estilo de largometraje y de montaje, ¿viste? Publicitario, la hace Antonio Ripoll. Pero se trabajaba así totalmente encubierto. ¿Viste? No era. Al último yo no entendía nada, pues te digo, cuando él se está por marchar a Roma, creo que en Roma se la mezcla total y se lleva todos los materiales, era un batallón de tranquilamente 15 personas trabajando, ¿viste? En el corte de negativo, en la selección, preparando sábado, domingo. Entonces era una cosa media de loco. Pero bueno, se realizó de esa manera y bueno, después igualmente te digo, suponete, él me preguntó si quería figurar en los títulos, y digo, no, déjame. Y casi todos. El único que creo que figuró en esa primera etapa fue el Tano de Sanso, Juan Carlos de Sanso. Él creo que figuró. Pero bueno, para él le gustaba, bueno, no sé. Le gustaba figurar. Bueno, en relación también a Solana Cigetino, quien trabajaba con ellos, Gerardo Vallejo, que hizo El Camino hacia la Muerte del Viejo Reales, también del 68, queríamos preguntarle cómo fue el montaje, y bueno, también es muy sugestivo el hecho de que la misma película se cuenta de que el equipo se enteró de la muerte del señor Reales, el protagonista, cuando estaban de vuelta en Buenos Aires, digamos. ¿Cómo influyó eso en el montaje? No. Que yo recuerde, para mí, no. Sí. Ahora, posiblemente para ellos sí, una vuelta de tuerca, qué sé yo, no sé, ¿viste? Yo agarro y te digo, mira, el montaje en la de Gerardo Vallejo era bastante caótico también. ¿Por qué? Te explico. Gerardo Vallejo, yo lo conocía, también proviene del Litoral, de la Universidad del Litoral, pero más de una generación anterior a toda esta gente, ¿no? Estaba Oliva, que había hecho Los 40 cuartos, que es una película que desapareció, se perdió, que era muy buena, y era de los inicios, creo. Él comienza, hace 2 o 3 cortos en Tucumán. Uno de ellos ya en esa época, en la época de Onganía, creo que era en la época o finales de época de Onganía, no, creo que sí, hace Ollas Populares con el himno nacional argentino, o Aurora, no sé, uno de los dos era, ¿viste? Sobre ollas populares de coso. Luego entra los Vallejos, y los Vallejos no, la de, ¿cómo se llama? La muerte del Viejo Reales, entra en esto. Pero ¿qué sucede? Ahí es donde él, yo te cuento, ojo, que todo lo que yo estoy narrando es muy subjetivo, es mío, lo que yo pienso que fue. Él estaba haciendo una película de ficción, o sea, social, que era interesante, pero luego se vincula al grupo Cine Liberación, donde ahí se integra Octavio Getino y Pino en el proyecto. ¿Y qué sucede? Ahí en el proyecto también, y lo ves en la película, entran cosas forzadas, que no tienen nada que ver con la vivencia de este señor, políticas. Si las llegás a ver, que yo recuerde, entran cosas políticas, no tenían nada que ver ese tipo de cosas. Bueno, ese fue el trabajo pero muy, no sé si influenciado o con mucha postura de Cine Liberación, ¿viste? Ahí había puesto
¿Por qué? Porque en parte la producía también el Grupo Cine Liberación, Sí, la película. en los créditos figura Bueno, como productor bueno, argentino incluso. claro, Sí, sí, sí. ¿viste? Pero tiene secuencias interesantes, muy buenas, y hay otras que vos decís que esto me lo trae en medio de los pelos, se integra a la película, ¿viste? Ese tipo de cosas. Pero fue un trabajo también así muy, muy engorroso, ¿viste? De ir y venir, y además no es de una cosa sostenida que decir, yo me siento y trabajamos un mes, no, posiblemente duró un año, y estar 15 días trabajando, después se paraba, después él iba, filmaba algo, después venía, y ese tipo de cosas. Entonces es una cosa bastante desgastante. Y además donde yo sentía esto de que se le quería dar una connotación muy política y resulta de que no daba para eso. Para mí, ahora posiblemente ves la película y decís es sensacional. Ahora para mí, no. Es medio traído de los pelos. Pero bueno, fue así el camino de la muerte del viejo. ¿Se escucha ahí? ¿Estamos? Sí, eso. Buenísimo. Bueno, siguiendo un poco también con estas películas que estamos hablando, otra cuestión que nos parecía interesante preguntarle es qué diferencias ve en el montaje, en el cine documental y de ficción. Obviamente de su punto de vista, ¿no? Digo, en los trabajos que ha realizado, ¿qué diferencias entre el documental y la ficción a la hora del montaje? En mí es muy importante, o sea, muy importante en la diferencia es de que en la ficción vos tenés un libro, que puede tener variaciones, un poco se va para allá, para acá. En el documental no, puede salir para cualquier lado. ¿Viste? Yo suponete agarro y te digo, a mí cuando me vino Coco Blaustein a hablar, que yo no lo conocía, o lo conocía, él me dijo que me conocía, bueno, en Cazadores de Utopía, yo me encuentro con 120 horas de material de diferentes personajes. Ahora, ¿qué sucede? La cronología que tenías era histórica, diríamos, de años. Bueno, se comenzaba con el golpe del 55 y de ahí en más narrar cómo fue los sucesos, Onganía, Frondizi, la Onganía, y luego el golpe militar y los procesos que hubo con toda esta gente, o sea, desapariciones y cosas por el estilo. Entonces tenías vas buscando esa narración. Ahora, cuando yo me vi 120 horas, te lo aseguro, me quería morir, ¿viste? Porque además era 8 horas por día y de diferentes, además gente hablando como yo. Sí, era eso solo. Era eso solo, ¿viste? Después la tenés que disfrazar, ¿viste? Pero primero tenés que agarrar y buscar una línea y donde había determinados personajes que te hablaban. Suponete estaba Cachito Alcáder que te hablaba del 55. Perfecto. Cachito Alcáder está al comienzo, después desaparece, después aparece otro hablándote de Onganía, después aparece otro ya entrando en el golpe militar. Y luego las narraciones de la gente que fue, o se fue, o cayó en el ESMA o cosas por el estilo, y narrando las experiencias que tenían ahí dentro. Entonces, es bastante embromado porque además no puedes caer en una cosa, viste, de mal gusto que vos sientas de que esa cosa morbo, viste, entonces estás limitado hasta ahí. Ahora, igualmente es una búsqueda mucho mayor que en ficción, viste, es mucho mayor. Ahora, igualmente según qué temática, si a mí me decís, mira, turística, yo qué sé, de Bariloche, bueno, qué sé yo, agarremos y más o menos compongamos, tengamos una musiquita y cosas por el estilo y vamos bien. ¿Viste? Pero en estas cosas es interesante desde el punto de vista de montaje. A mí me resulta. No sé otra gente. Yo agarro y te puedo decir de que el primer armado de Cazadores de Utopía yo lo tenía en 4 horas y media, 5. Y luego, bueno, la línea estaba dada, pero luego empezar a trabajar, comprimir y sugerir a gente de archivo las necesidades que teníamos para vestir las notas que estaban diciendo esta gente, ¿no? De la represión, buscar de archivos y cosas por el estilo. O de momentos cúlmines, o sea, del golpe del 76, qué imágenes había, o sea, para darlo. Pero es interesante, la diferencia es muy grande. Pero me parece de que yo por lo menos, porque hice mucho de este tipo de películas y entonces me resulta más fácil, siento yo que me resulta más fácil acomodarme, ¿viste? Y buscar líneas. Igualmente yo en este momento, últimamente a la gente con documentales así, les sugiero,
porque el problema del documental, de esto político, es de que para un público de 20.000, 25.000, y ahí acabaste. Claro. Sí, ¿Viste? sí, sí. Después la venderás al exterior, qué sé yo, ahí está. Claro, pero es más Pero reducido. a nivel popular no entra. Entonces yo lo que estoy sugiriendo, todavía no lo logré, es de que muchas de estas cosas se originen en ficción. ¿Me entendés? Suponete, si hay alguien, por ejemplo, una chica, no me acuerdo de las que había, que estaba narrando el secuestro, que ella llega al subte, no me acuerdo cómo se llamaba esta chica, al subte, y resulta de que la van a atrapar y ella alcanza a tirar la píldora, viste, la pastilla, y luego todo ese tipo de cosas. Ahora vos imagínate eso, agarrás, en vez de que sea una voz, bla, 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 agarrás y armás una pequeña secuencia de eso. Sí, sí, sí. Entonces entras en ficción y además documental. Entonces me parece que cobra otro atractivo. Entonces me parece que el público se puede sentir un poquito más identificado para ir a ver ese tipo de películas. Si no, es gente muy politizada, o viste que le interesa el documental nacional, ese tipo de cosas. Si no, es bastante embromado. Pero es interesante. Sí, cómo no. Pero eso también es muy cuestionado. Hay mucha crítica a eso. ¿A De qué? como me- escenificar eso, ¿sí? Claro. Como escenificar, o sea, como mezclar ficción y claro. documental. De hecho, películas como Garayo Olimpo fueron por un lado alabadas y por otro lado criticadas. Algunas escenas que decían que eran demasiado reales. Yo agarro y te digo, bueno, el Garaje Olimpo a mí no me gustó. ¿Viste? Pero no me gustó ya desde el vamos, la película. Viste, lo que sucede, te encontrás con gente, o sea, que avala esa línea política, o sea, de todo este tipo de cosas. Y yo conozco gente de que el cine argentino, suponete, le gusta el 50% y le agrega un 20% más, y entonces le gusta el 70%, pero por ser el cine argentino. Entonces conmigo entra a discutir, a dialogar, ¿viste? Y yo lo saco volando, ¿viste? Déjame de bromar a mí con estas cosas. Pero que yo recuerde, a mí no me gustó Garayo Olimpo, ¿viste? Además le noté toda una fibra, diríamos, europea, no sé, no la sentía nacional la película, yo, ¿viste? No sentía los escenarios, todo eso no lo sentía como si fuese de la Argentina. Pero bueno, otra cosa. Pero yo para mí considero de que sería interesante en la búsqueda de documental con ficción. Hay muchas veces de estas cosas, líneas documentales, son interesantes para recrearlas y mostrarlas en ficción. Eso sería interesante. Ahora, posiblemente el costo de película se te va un poco más arriba, qué sé yo, no sé, ya entras en otra pauta, ¿no? O sea que no me interesa a mí. Y bueno, en relación también a documental, ficción y toda esta línea, preguntarle por Los Inundados de Fernando Birri de Bueno. 1962. Yo Los Inundados, sí, 61 creo que se hizo. Sí. 62 se estrenó. La fecha de estreno es 62. Sí. A mí, yo lamentablemente en esa época la aproveché, pienso, pero ahora a lo largo digo, lo hubiera aprovechado mejor si tenía conciencia de qué estaba haciendo, ¿viste? Yo tenía, 14 años, 15 años tenía. Entonces, para mí era un trabajo, no era de que yo entré porque me gustaba el cine, no. Un día tuve que salir a trabajar, conseguí ahí, bueno, y ahí estuve. Pero, bueno, con Birri yo trabajé me acuerdo que fui a hacer la mezcla, acompañé al compaginador, que era Antonio Ripoll, que yo trabajaba en esa sección. Allí hicimos la mezcla de Tire 10. Sí. Me acuerdo que se realizó acá en Riobamba, en un laboratorio que era de farina, se llamaba, que estaba subdividido en 3 lugares, Riobamba, en Cerviño y Rawson. Bueno, después trabajé, primera fundación de Buenos Aires de Oski, no, que ya la había terminado. Trabajé en una que era Buenos Días, Buenos Aires, si no me equivoco. Y trabajé en Los Inundados. Uno viéndola, o sea, yo a esta altura digo, qué producción que tenía esa película. Sí.
Era impresionante, Sí, sí, sí. era A nosotros nos impresionante. encantó esa película. Bueno, es impresionante. Y además, un tipo sensacional, sensacional, inteligente, de todo, todos los valores. Lo único que era bastante desconfiado en este sentido, de que por ejemplo cuando se llegaba a la etapa de armados de bandas, que pueden ser de ambientes, era todo óptico en ese momento, no existía el magnético, era todo óptico. Entonces, ¿qué sucede? Había 3 moviolas trabajando, una estaba Antonio con Fernando, después en otra estaba un compaginado que se llamaba Borelo, y él agarraba y le ponía su asistente al lado. Y yo estaba trabajando en otra con otro asistente de él, mano de él. Entonces, a la noche ellos se nota que se reunían y Fernando le decía, bueno, ¿qué acto vas a hacer? Suponete. Tercer acto, bueno, en tercer acto quiero que coloques esto. Y esta persona se me venía con todo ese material y una especie de control, ¿viste? Entonces, me acuerdo, creo que estaba Oliva conmigo, o Manucho Jiménez, que era un asistente personal. Pero muy interesante trabajar con él y además, después una gran experiencia él había hecho, porque todos los actores o eran santafesinos, rosarinos y de Paraná, todas del litoral eran más que nada. Creo que había uno solo, no sé si era Lola Palombo, que era la gorda, la que hacía Lola Palombo, creo que era porteña, la única. Y el doblaje, porque doblaje en ese tiempo no había sonido directo, no se utilizaba, ¿viste? O sea, se había producido una curva. Entonces, ¿qué sucede? Se hizo en Santa Fe. En Santa Fe utilizaron, creo que era el 8º piso del Correo Central, que está ahí en el centro, y un departamento lo acondicionaron como sala de sonido. Entonces, ¿qué sucede? Yo fui una semana, pues fue 15 días el doblaje. Entonces yo fui una semana, ¿por qué? Porque se hacían sinfines. Los sinfines eran sinfines porque se pegaba cola con un star. Entonces la película nunca paraba. O sea, estaba el actor, pasaba la película y pasaba. No me gusta, hacerla de nuevo y hacerla de nuevo y hacerla de nuevo. Ahora, ¿qué sucede? Según el proyector se podía romper ese sinfín. Y en ese tiempo nadie sabía pegar. Los únicos nosotros que teníamos práctica. Entonces nosotros, a los asistentes nos enviaban una semana ahí estar las 8 o 10 horas de doblaje por si se rompía algún sinfín para repararlo. Entonces todo eso se realizó ahí en el doblaje. Y después a mí lo que me impresiona en estos momentos es la producción. No sé cuánto saldría a hacer esa película en estos momentos. Claro. Me parece que es muy cara, ¿viste? Por la movilización, la gente. Me acuerdo de que habían construido unos ranchos metidos un poco dentro del río. Sí. Bueno, y resulta de que vino una inundación y tuvieron que filmar en los ranchos reales. No. ¿Me entendés? O sea, había borrado todo el rancherío que habían hecho ellos de escenografía y tuvieron que filmar dentro de los ranchos de la gente que vive en esa zona. Creo que era en la Villa Santa Rosa, no me acuerdo cómo se llama, creo algo así. Pero interesante, o sea, con Fernando fue muy buena la experiencia que yo tuve, por lo menos. ¿Y los alumnos de la escuela documental de él participaron en la producción de la película? Pero sí, toda la gente, sí. El jefe de producción, o uno de los jefes de producción era Cacho Palero, que provenía de ahí. Después estaba Dolly Pusi, creo que era la mujer de Cacho Palero, que participó también en la película, y todo el grupo de la escuela participaba. Foto fija y todo lo que vos... Adelqui Camuso también, creo que provenía de ahí de la escuela, no sé cómo era, el director de fotografía, estaba ahí también. Pero interesante, una experiencia muy buena. Y además un tipo sensacional, muy bueno. Y bueno, y después, llegando más atrás en el tiempo, queríamos preguntarle por José Martínez Suárez, que usted empezó trabajando, ya lo estamos haciendo. No, yo recuerdo, el otro día salió una nota en La Opinión referente a Yunis, que la leí, donde el Chango Monti, no sé quién más hablan, referente a que Yunis hizo la ópera prima de ¿cómo se llama?
de Martínez Suárez y dan como dar la cara. Y para mí están equivocados. Para mí, que yo recuerde, la primera película de él fue El Crack. Sí, bueno. El Crack es del 60 y Dar la cara es del 62, digo, por eso. fechas de estreno. Bueno, entonces ahí marca ópera prima de Martínez Suárez. No. Claro. Yo cuando entro, mis primeros largos, que yo entro a trabajar en el año 59, y se estaba realizando, filmando El Crack y El Asalto de Curlán, que en El Asalto me acuerdo que trabajaba Tato Bores, Luis Tasca, no sé, era policía acá, Egle Martin, era toda una... Y en El Crack, no me acuerdo, que Pablo Bonet creo que trabajaba, si no me equivoco, pero creo que era la primera película de Martínez Suárez, esa. Pero la experiencia muy poca, porque yo no tenía vínculo con ellos. O sea, yo me sentaba en mi mesa y suponete, te digo, estuve 10 días aprendiendo a pegar. Te daban un rollito y a pegar, y a pegar, y a pegar, y a pegar. ¿Viste? Bueno. Y después ibas, te daban otras cosas, y así ibas aprendiendo técnicamente el oficio. Sí, sí. Yo nunca, diríamos, el montaje en sí, considero que tuve dos compaginadores sensacionales, que fue Antonio Ripoll y Gerardo Rinaldi. Pero yo no sentí de que yo estaba, a la hora me doy cuenta, ¿no?, que yo aprendía montaje. Yo aprendía la técnica, claro, cómo se pegaba, cómo, que era un máster, que era un dub, cómo se armaban las bandas de ruido, las de ambiente, las de diálogo, viste, todo ese tipo, técnicamente, eso fui aprendiendo mucho. Y después, no sé, me largué como loco, viste, no sé, bueno. Pero a mí, muchas veces uno agarra y yo digo, por ahí estaba parado justo cuando pasó el colectivo, por ahí, viste. Y yo cuando me independizo de ellos, que a los 18 años yo me coloco solo, ya free, y agarro toda la camada que para mí fue importantísima, que serían los Fisherman, los Solanas, y todo ese grupo, o sea, de los Puenzo, qué sé yo, toda gente que fue haciendo carrera en el cine nacional, pero que eran importantes, a todo nivel, te digo, cinematográfico como cultural también, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, para mí fue una apertura impresionante, toda esa gente. Otra gente no tuvo esa posibilidad, por los directores que le tocó, viste, ya posiblemente ya venían cayendo, entonces estos estaban en una innovación total, viste, el Bubiestañaro también, totalmente locos, viste, pero bueno, estaban ahí, viste, claro, ahí remaban, pero bien. Bueno, iba con la época, sí. Sí. Y bueno, entonces, más o menos nos contó un poquito que empezó como de casualidad en el cine, digamos. O sea, tenés que a trabajar y así fue como arrancó. Sí. Sí, a mí el trabajo me lo consiguió mi madre. Ah. Vino mi madre y me dijo, te conseguí un trabajo. Ah, buenísimo. Sí. Bueno, te toman un mes a prueba. Bueno, vamos. El mes a prueba. Por eso te digo, ¿viste? ¿Conocía a alguien que trabajaba? Mi madre, lo conocía a Gerardo Rinaldi. Entonces le dijo a mi madre, Carlito, dice, no querrá trabajar. No. Y ahí fui. Y eso también me obligó a dejar los estudios. Ah, claro, a partir de ahí sí. No, yo estudiaba de noche, pero yo después analicé que era un colegio muy malo, y me acuerdo que había en segundo año, había faltado octubre y noviembre en la escuela. Y pasaba y digo, voy a buscar el boletín, a ver en qué me fui. Y me entregan el boletín, me dice, caligrafía y religión. ¿No? Te lo juro. Entonces agarro y le digo, bueno, ¿cuándo tengo que venir a verla? Y me dice, ahora, ya están dando ahora. Me fui a una librería, compré hojas cuadriculadas, plumas, lapicera, pum. Yo dije acá, pues además yo era muy práctico, digo, esta no hay problema. Venía religión, porque yo en el segundo cuatrimestre no había estudiado nada. Y era oral frente a frente, con el rector. Entonces agarro y le digo, mire, vaya, sucede esto, yo le voy a comentar. Si usted
Yo no estudié el segundo cuatrimestre, por esto tuve problemas laborales. Ahora, si usted me pregunta del primer cuatrimestre, yo no tengo ningún problema. Ahora, el segundo, le digo, no sé nada, le digo, así que. Y me aprobaron. Y ahí cuando me aprobaron, después a los 2 o 3 días analicé y le digo, no, este es un colegio de morondanga, digo. si yo estoy octubre y noviembre y me aprobaron contaduría, matemática, ¿viste? Digo, ¿y estas 2 materias? Digo, no sé nada. Y ahí me directamente. lamentablemente, ¿viste? Pero bueno, abandoné. Claro. Y bueno, también queríamos preguntarle en términos generales cómo ve usted que fue cambiando el oficio a través del tiempo, un poco retomando esto que hablábamos de los inicios, lo que fue después el cine de los 60. No, el oficio concretamente varió totalmente, o sea, te digo, a partir del año 92, donde entra la tecnología digital con los hábitos. Ahí. Mi experiencia es, yo casualmente estaba en París, estaba con Puenzo haciendo La Peste, y me entero de que estaba saliendo esta movida, entonces sé que había unos compaginadores que estaban haciendo un bloque para comprar un AVI, que salía muy caros en ese momento. Entonces le llamé a uno y le dije, mira, escúchame, no me dejen afuera, por lo menos déjame participar con un 2%, un 3%, no hay ningún problema. Bueno, y ahí. Ahora, cuando me lo presentaron, yo te digo sinceramente, ese año 92, mientras estaba mirando cómo era un demo, un tipo que ahí manejaba, operaba, yo estaba pensando dónde iba a ir a trabajar a partir de ese momento. Claro, ¿a qué se iba a dedicar? ¿A qué me iba a dedicar? Te digo sinceramente. Yo tuve suerte, ya te digo. Otra gente no. Hubo compaginadores que yo considero de que era interesante, como Julio Di Riccio, se tuvo que ir. ¿Pero por qué? Yo tuve la posibilidad de tener gente, clientes, de que le interesaba trabajar en el hábito. Y había otros, por ejemplo, un tipo sensacional y generador de proyectos, Eddie Flenner, que él también había traído el segundo hábito al país. Entonces, yo trabajaba en Moviola, era cliente mío, siempre en Moviola. Entonces me dice, esta semana tenemos una película. Digo, bueno, ¿en qué Moviola trabajamos? Porque él tenía una Moviola y yo tenía otra. Me dice, no, en el AVE. Le digo, pero Eddie, le digo, yo no sé nada. Me dice, yo tampoco, no te preocupes, vamos a aprender. Claro. Entonces yo tuve esa posibilidad de clientes, de que me dieron esa cosa como para ir trabajando toda la semana, porque el problema que se originaba con estos materiales era que si vos podías aprender hoy, vos lo tenías claro, al 4.º día ya no te acordabas nada de las funciones. Entonces era una persona que operaba lento, viste, que no sabía trabajar en eso. Yo igualmente, yo te digo, no sé trabajar en esto, ni me interesa. A mí lo que me interesa es cuando veo el dibujito de la tijerita, viste, ese tipo de cosas, viste. Pero no me vengas con sacarme el EDL, que esto, que lo otro, que este archivo, que no. Trabajo con asistente, digo, vení, dale, hace esto. Pero a mí no me interesa nada todo eso. Ahí donde se produce un gran crack en lo que significa montaje. Donde antes montajistas, suponete, te encontrabas con 10. Porque había 10 moviolas en el país. Claro. No había más. Y además la gente le tenía terror a la moviola. Le tenía terror. Ahora, ¿qué sucede? Entra esto y además se empiezan a abaratar los costos, empiezan a regalar o truchear programas. Entonces, todo el mundo tiene su pequeño programa en su casa o cosas por el estilo. Ahora, de ahí en más, si son buenos o malos, qué sé yo, alguno va a quedar. Sí. ¿Viste? De 100, por ahí 20 van a ser buenos, otros 80 se van a tener que ir, no sé. Pero eso produjo una explosión de que se descontroló todo. Para mal para el montaje, te digo, para mal para el montaje. Tanto económico como profesional, a nivel laboral. Pues yo noto, muchas veces me cae material y digo, ¿qué es esto? ¿Cómo Entonces notas que este tipo no es profesional, que tiene problemas. Ahora, no quiere decir de que de esos 100 los 100 son malos, no. ¿Viste? Lo mismo que de las escuelas y cosas por el estilo. Yo pienso de que, ¿viste? El montaje concretamente es práctica, ¿viste?
a ir trabajar. Yo ya no tengo problema, ¿viste? A mí una vez me ocurrió, pero cuando era asistente, me acuerdo, Ripoll me deja una secuencia del televisor de Fernández Jurado. Eran 3 planitos de Morondanga que no te imaginás lo que era. Una cosita, una mano, 3 planos. Me dice, yo salgo, cuando venga, armalo, me dice, armalo que yo vengo. Y llegó y le dije, no lo pude armar. No lo pude armar, no sabía qué pito hacer con eso. Entonces puede ocurrir eso. Ahora yo ya no, a medida que vas transcurriendo el tiempo, viste, vas viendo esas posibilidades. Pero por lo general en lo que yo recuerdo hay muy pocas cositas que yo he dicho, qué malo, qué cosa, viste, mal filmado, muy poco. Y no de largo, más que nada de publicidad posiblemente. Sí. En publicidad yo tengo una gran carrera, más o menos debo tener hecho 4.000, 5.000 publicitarios, cosas por el estilo. Una cosa así. Sí, porque trabajé muy fuerte desde el año 64 hasta el 84. Después empezó a decaer. Pero eso tenía un promedio de 15, 20 publicitarios mensuales. Y no, por eso vos fíjate, si vos agarrás mi cosa de largometraje, no es fuerte en los primeros años, sino a partir del 84 se empieza a originar. Porque antes había hecho muy pocas películas. Viste, hice El infierno tan temido con Raúl de la Torre, Pubis Angelical, Raúl de la Torre, las 2 de Puenzo, la de Pipo Pescador y la otra, ¿cuál era? La de los cuentos que está con Galettini y Fisherman. La sorpresa. Sí, esa, viste, sorpresa. Pero más o menos esos son los poquitos largos que yo había hecho. 10 debo haber hecho. Claro, suponete. Sí, lo noté cuando vi la... Pero después, a partir del 84, a partir de ese momento ya se empieza a trabajar mucho más en largo. Claro. ¿Viste? Lo que sucede es que, bueno, yo no abandonaba la publicidad porque hay 8 semanas o 10 semanas de filmación y donde me daba posibilidad de armar publicidad. Entonces yo posiblemente armaba publicidad en determinados horarios y después agarraba el largo y iba... Claro. Aprovechar. Después cuando aparecía el director ya no, porque eran 7, 8 horas que lo tenés ahí instalado, no sé, X cantidad de tiempo. Pero más o menos es así. Claro. ¿Y la relación con los técnicos cambió mucho a lo largo del tiempo? ¿Cómo lo ve desde su punto de vista eso? También con las nuevas... Mira, yo considero, lamentablemente, pero ojo, esto es todo muy subjetivo, se ha perdido totalmente el profesionalismo en todos los rubros. No hay jefe de producción, no hay nada, no existe nada. Claro. ¿Viste? Para mí, o sea, yo agarro y te digo, formame un equipo de filmación, clase A, B, C, en función a presupuesto y estate seguro que no lo saben hacer. Y vos agarras un jefe de producción y en este momento debe tener 10 o 12 ayudantes, qué sé yo, una locura, sí, cosas así, ¿viste? O sea, yo notaba... Antes de que un jefe de producción sabía mucho de cine. En estos momentos para mí no saben nada. No saben nada. Y además de la métier, diríamos, de laboratorio. Que antes más o menos sabía, estas personas sabían más o menos cómo era ahí dentro de un laboratorio, qué procesos había que realizar, viste, ese tipo de cosas. En estos momentos vos te encontrás y es toda consulta. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde tenemos que ir? Y ese tipo de cosas. ¿Viste? Va. Y bueno, un poco también hablando de los laboratorios, ¿recuerda más o menos cómo funcionaba el laboratorio Salex? ¿Cómo trabajaba usted allí? ¿Cómo funcionaba el laboratorio en general? El laboratorio fue, yo te puedo decir, todo comentario, ¿no? Porque se inaugura en 1950, porque antes estaba en la calle Sarmiento. Y ahí, no me acuerdo, Toñi creo que se llamaba la persona esta que había elaborado ese laboratorio, y alrededor había toda una villa, la villa del Bajo Belgrano, que la erradican con el Mundial del 78. Sí. Bueno, entonces, ¿qué sucede? La idea de esta persona, que fallece no sé en qué año, creo que en el año 62, 63, era haber realizado una especie de barrio cinematográfico, donde pensaba hacer estudios, ahí, casas para los técnicos, o sea, una especie de Hollywood chiquito, una cosa por el estilo. Y luego eso se cayó.
El laboratorio era impresionante, ¿viste? Además muy soviet, ¿viste? No sé si vos viste, entrabas a un hall que era más o menos unas dimensiones de 15 metros por 10 o 12 de ancho y una altura de 20 metros, ¿viste? Una cosa, y todo mármol, ¿viste? Era así muy... Y ellos lo que habían originado, había 30 cabinas de montaje, y donde te lo ofrecían, o sea, eran todos conocidos, pero vos ibas ahí y tenías tu sección de montaje donde no pagabas alquiler, donde te daban las máquinas, las moviolas, te daban todo, la sincronizadora, los platos, todo, tenías todo instalado. Porque para ellos era un beneficio, porque se consideraba en ese momento que vos eras un polo de atracción, el compaginador. O sea, si a mí me decían, suponete en ese tiempo, de ir a trabajar a San Miguel, que duró muy poco, ¿viste? Pero estaba el estudio San Miguel con sus laboratorios y su cosa de montaje, y yo por ahí le decía, no, dejate en broma, ¿viste? Que vamos a ir a San Miguel. O a lo de Farina, que sabíamos que era muy desprolijo todo ese laboratorio, porque no estaba, estaba instalado impresionante. Entonces vos eras un polo de atracción, y viste, y si había una película que había dudas a qué laboratorio mandarla, vos sugerías. ¿Me entendés? Entonces se trabajaba de esa manera y uno tenía mucho vínculo con toda la gente del laboratorio, ¿no? O sea, además, suponete, Campeón se llamaban, no sé si todavía se sigue llamando Campeón. Campeón era el día de filmación, que entraba, suponete, filmaban, lo entregaban el material a revelar, había turno noche de revelación, y entonces a las 7 de la mañana o 8 de la mañana llegaban las cortadoras de negativo, que por el informe mandaban a copiar. ¿Me entendés? Entonces cortaban, miraban la claqueta, estaba a descarte, estaba a copia. Y a las 11 de la mañana aproximadamente, según la estructura que tenían de filmación, te aparecía el equipo de filmación a ver el campeón, la filmación del día anterior. Entonces te aparecían cameraman, el foquista, ¿viste? El director de fotografía, jefe de producción, asistente, director. Era un equipo de 8 o 10 personas que eran las cabezas que venían a ver la filmación del día anterior. Y si había alguna duda, bueno, ahí la discutían, ese tipo de cosas. Y esa era la mecánica. Después lo tomábamos nosotros, los asistentes, los separábamos y íbamos ordenando el material por claqueta. Y así era todos los días era lo... Salvo algunas películas que tenían sonido directo, pero yo trabajé muy poquitas, creo que fue una Amorina de asistente, de Hugo del Carril, y una de Sanlansky, creo que una de Sandrini. Entonces, ¿qué sucede? Tomaban el sonido directo, pero no había magnético, así que se transcribía a óptico, entonces la cortadora de negativo hacía pegar todo eso y iba sincronizando con la claqueta, porque el dibujo de la claqueta era muy elemental, lo reconocías así a simple vista en la modulación y sincronizaba. Y luego mirabas el campeón, la filmación del día anterior, con su sonido correspondiente. O sea, ese era el proceso. Después tenías los procesos de truca, de títulos, y era mucho más artesanal, ¿viste? ¿Viste? Los títulos eran cartones así negros de cartulina y había dibujantes y bueno, qué tipo te mostraban ahí, qué tipo de letra, esta. Entonces se hacía de esa manera. Y después tenías que filmación, hacer las trucas, comentarle qué truca necesitaba a partir de tal marca. Era interesante, va. No, era interesante. Y bueno, Cinecolor, lo que estuvimos investigando un poco, que surgió más o menos en diciembre del 82, 80, sí, 80. Digamos, sí. ahí a trabajar. ¿Cómo convivían Alex y Cinecolor? Más o menos, ¿qué se acuerda de esto? No, en ese tiempo ya Alex ya se estaba viniendo abajo porque había entrado toda una gente de que no cuidó el laboratorio. Si no, no tendría que haber existido ni Cinecolor ni el otro que estaba Citeco. Sí. Citeco estaba a una cuadra de Alex. Estaba en Dragones y Monroe. Bueno, si hubiera sido bien llevado Alex, ninguno de los dos tendría posibilidad de existir. A mí cuando me decían de allá de Cinecolor, ¿viste? A mí no me gustaba nada, pero ¿por qué? Porque yo vivía a 8 cuadras de Alex.
viste, me iba caminando. Entonces decía, irme allá a Olivo y acá para allá. En definitiva me tuve que ir. Me tuve que ir. Y en la primera etapa convivían bien y después un poco peleándose porque lo agarraban, suponete, vos trabajabas en Alex y resulta de que veían de que vos prácticamente no entrabas ningún material de ningún cliente tuyo ahí, quiere decir que estabas trabajando allá en Cinecolor. Entonces, viste, te agarraban, te decían, bueno, mirá, tendrás que dejar la cabina. Ya empezaron una especie de roces. Y después quedó solamente Cinecolor. Cinecolor. De que fue interesante, o sea, me parece de que yo, hacia el tiempo, me parece, los técnicos que había en Alex, me parece que eran superiores a los técnicos que surgieron en Cinecolor, ¿no? Posiblemente por membrete, qué sé yo. En aquel momento en Alex te encontrabas en la parte técnica de química, era Tabernero, uno que fue un director de fotografía, un alemán judío, director de fotografía acá en la Argentina, parece que era muy bueno y un tipo que sabía muchísimo, muy inteligente. O sea, vos agarrabas y mirabas un material, ibas a ver el campeón y venía, cuando entraban a proyección, todo el equipo, como te digo, también venían los de laboratorio, venía el jefe de revelación, el jefe de técnico, entonces vos agarrabas y decías, bueno, suponete vos notabas que vibraba, o tenía algo, ¿de qué es esa raya? ¿De dónde viene esa raya? Entonces ahí, viste, uno ya sabía, ahora yo ya perdí un poco el oficio, pero sabía si era de revelación, que te la habían hecho ellos, o de cámara. Y en qué capa estaba, en color, porque hay lo que se hacía, muchas veces que, por lo menos, eso es lo que intuyo yo, pero estoy seguro, porque resulta de que aparecían unas rayas, y vos mirabas el negativo y no estaba. Entonces, ¿cómo? A la larga yo digo, esto es lo que deben hacer, lo deben rayar, deben tener un problema que han rayado y lo mandan a agua caliente. Entonces, ¿qué sucede? El negativo, la emulsión, se dilata y se cierra. Entonces vos la ves a la raya que está metida, pero en la segunda capa. En la primera capa esta superficial, no. Queda así, ¿qué es esto? Y después te vendían de que era un problema de Kodak y cosas por el estilo. Bueno, todas trampas, viste, de que existían en los laboratorios. Pero era así, de todo, en los laboratorios te encontrabas de todo. Sí, cambiamos.